Amigos de la UNAM San Antonio, buenas tardes. Los saluda con el gusto de siempre Alfredo Ábalos. Esta tarde iniciamos una nueva sesión de conferencias con el Seminario de Historia de la UNAM San Antonio, a cargo del doctor José Antonio Vela y del maestro Miguel García Audelo. Esta tarde nos presentan Maximiliano, el emperador liberal. Quédense con nosotros, saben la mecánica, las preguntas en la sección de comentarios. Desde ahí las rescatamos para nuestros ponentes. Bienvenidos a este jueves de seminario. Yo, sin más, le cedo la palabra al doctor José Antonio Vela. Adelante, doctor Vela. Muchas gracias a todos ustedes que están esta tarde con nosotros y me da mucho gusto tener este seminario, esta plática. Maximiliano, el emperador liberal. Esto es muy interesante. Y quisiera comenzar con nuestro querido amigo y compañero Miguel García Audelo. Miguel, bienvenidos. Este tema es un tema muy interesante, del cual se ha escrito mucho, pero déjame comentarte. En el ámbito historiográfico se ha dicho bastante sobre Maximiliano, se ha escrito además mucho. Lo que me llama la atención es lo poco que lo conocen. Son pocos que lo conocen, sobre todo los mexicanos. De modo que sería muy conveniente que abordáramos quién fue y qué hizo en México hacia el año 1864, Miguel. Pues nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, ya se lo saben. Maximiliano es uno de los villanos, entre comillas, favoritos de la historiografía mexicana, pero esto, junto con otras figuras de la historia nacional, ha empezado a cambiar, especialmente porque ha habido un avance en la historiografía mexicana que ha desmitificado o desmontando esos mitos que particularmente hacen mucho daño a la comprensión del pasado mexicano. Pero el día de hoy vamos a hablar, como bien dices, amigo, acerca de un personaje incomprendido y poco conocido, fundamentalmente porque la historia de México pues es muy poco conocida entre los mexicanos, aunque ha causado mucha fascinación, especialmente en historiadores norteamericanos y europeos. Pero antes de hablar acerca de todo esto, ¿qué te parece si vemos los precedentes de qué se trata el imperio de Maximiliano? Claro. Durante el siglo XIX, México instituyó varias formas o ensayó varias formas de organización política. Entre ellos estuvo, desde luego, el imperio como forma más natural de organizarse después de venir de un virreinato dentro del imperio español. Así es que vamos a tener, en primer lugar, el imperio de Iturbide, que va a ser de muy corta duración, es un reinado muy efímero, pero después de él van a ensayarse otras repúblicas que tienen características bien especiales, en donde la concentración del poder, especialmente en una persona, pues van a ser muy populares. Santa Anna creo que es el ejemplo más preclaro de esto, pero a finales, bueno, a mediados del siglo XIX, van a empezar a romperse las viejas estructuras heredadas de la Nueva España y comenzarán a transitar hacia la modernidad a través de las reformas juaristas. Las leyes de reforma van a tener como consecuencia el que no pocos se vean afectados y las imaginarán, en un país atravesado por la guerra constante y endeudado, va a causar molestias el hecho de no pagar sus deudas a sus acreedores. Entonces, en el caso de México, hacia 1861, va a dejar de pagar sus deudas con Inglaterra, con España y con Francia, y esto va a ser la causa formal de la invasión hacia 1862 para exigir el pago de las deudas al gobierno de Benito Juárez. Aunque esa es la causa formal, en realidad pues había otras intenciones. El hecho de que Francia no se quisiera retirar de las costas mexicanas una vez que se hubo firmado los tratados de la Soledad, pues reveló sus verdaderas intenciones, que era instaurar una monarquía que hiciera frente al poderío norteamericano, pero especialmente apoyar a los secesionistas del sur de los Estados Unidos, que en ese momento se encontraban en un momento crucial de la guerra civil entre los norteamericanos. De modo que las intenciones verdaderas de la instauración del imperio de Maximiliano pues van a ser muy bien conducidas por los conservadores mexicanos
que habían perdido la guerra de Reforma y habían estado perdiendo sucesivas batallas hasta que hasta que el final de la guerra de los 3 años, esta es ganada por los liberales. Emprende una guerra de guerrillas, ellos van y ofrecen el trono de México a Maximiliano de Habsburgo, no sin antes pedir firmas o muestras de simpatía o de apego genuinas para que él pudiera aceptar el trono de México. Este es el contexto en el cual se va a instaurar el imperio de Maximiliano, un gobierno, por cierto, bastante corto en términos de los que hubo en el siglo XIX, por ejemplo, el de Santa Anna, que duró muchísimos años, o el de Juárez, que también duró muchos años, o el mismo de Porfirio Díaz, que duró 34 años. Entonces, 3 años fueron suficientes para dejar una impronta en la historiografía nacional que tiene muchísimas interpretaciones, especialmente románticas, porque el final de este personaje va a ser del todo trágico y de hecho va a ser el motivo para literario incluso, con el cual o sobre el cual se van a escribir obras de teatro, novelas, cuentos, relatos y todo género todo género de relatos en donde Maximiliano es despojado de su calidad o de su personalidad histórica y se le van atribuyendo otras que lo colocan dentro del romanticismo. ¿Qué te parece? Sí, este panorama resulta compacto y útil, así que nos encontramos en condiciones de saber por qué Maximiliano podría considerarse un liberal, incluso más liberal que Benito Juárez. ¿Y cuáles fueron sus obras y proyectos que marcaron este reinado, Miguel? Bueno, la figura de Maximiliano de Habsburgo, como digo, está rodeada de mucho romanticismo, especialmente la de su juventud, que es la propia que recibe un príncipe europeo de mediados del siglo XIX, que está absorbiendo las influencias de las revoluciones liberales que ocurren en Europa, porque recordemos que estamos en un momento también crucial para el continente y podría decirse que para el occidente entero, porque se están formando las naciones modernas que van a surgir en el siglo XX. Es un tiempo de muchas definiciones, es un tiempo en donde muchas cosas se destruyen para construir unas nuevas y desde luego en el ámbito político no iba a ser la excepción. Entonces Maximiliano, por principio, es un personaje que crece bebiendo de las ideas liberales que conducen a las revoluciones en Francia, en Alemania, y en los estados que están tratando de unirse, como es el caso de Italia y posteriormente España, que también va a tener un proceso muy difícil que va a terminar con la absoluta desintegración de su imperio a finales del siglo XIX. Pero en el caso de Maximiliano, pues él vive en su primera juventud en Schönbrunn, se traslada muy joven hacia una posesión del imperio austríaco que daba hacia el mar Adriático y ahí vive su juventud. Es un personaje que se caracteriza sin duda alguna por su intensidad, por vivir la vida, por su capacidad de gustar del conocimiento, es un botánico innato, le gusta escribir, le gusta ser un personaje, como digo, absolutamente cultural en medio de príncipes no siempre distinguidos por su cultura. Pero en el caso de Maximiliano es notable digamos, las características que reúne un individuo que pertenece a la nobleza europea, una de las más rancias, por supuesto, la Casa de los Habsburgo, y que venga, una vez que haya aceptado el trono de México, que venga a México imbuido de estas ideas. En el caso de Maximiliano, él va a tener pronto muchos problemas porque los conservadores que lo llevan a México pues piensan que va a jugar a su favor, aun cuando Maximiliano, al momento de aceptar la corona de México, les advierte que iba a gobernar con principios absolutamente liberales. Entonces, esto va a ser uno de sus principales problemas porque el gobierno de Maximiliano, que va de 1864 al 67, puede dividirse en tres periodos bien diferenciados. Uno que es como la etapa inicial del sueño, cuando llega en 1864, 65. En el 65, cuando propiamente empieza a reformar o a aceptar algunas de las leyes que ya existían antes de su llegada, y el 66-67, que es así como el mantenimiento del sueño monárquico
que empieza a desmoronarse por la falta de apoyo en el caso de Napoleón III, porque tiene que enfrentar a Prusia. En ese momento él está pisando los talones, y en el caso del ambiente mexicano, los conservadores están muy desilusionados de él y le piden, de hecho, en algún momento que abdique. Sí. Sin embargo, un personaje como este llama la atención no solamente porque administró de una manera más o menos hábil, o yo diría muy hábil, no es más o menos hábilmente, pues lo que le dejaron. ¿Y qué le dejaron o qué empezó a hacer? Bueno, llama muchísimo la atención que Maximiliano de Habsburgo haya redactado él, de su puño y letra, una especie de estatuto provisional del Imperio Mexicano que serviría como constitución o como marco jurídico constitucional, ¿ah? Si, en caso de que su gobierno hubiera sobrevivido a la República o a los embates de los liberales, ¿no? Pero en este Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que se publica exactamente el 10 de abril de 1865, que no entró en vigor propiamente, que no tiene una validez jurídica, pero que da a una importante legislación, como digo, de carácter liberal, ¿no? Va a generar una serie de obras que podrían ser consideradas liberales en todo punto, ¿no? Y miren, la naturaleza, José Antonio, de este estatuto, pues si uno lo lee con atención, pues revela un Maximiliano liberal, como digo, europeo al estilo de la época, pero sobre todo un hombre de buena voluntad respecto a los destinos de México, ¿no? Porque este estatuto representa el desarrollo de una progresión política que está destinada a proteger a los más desamparados y sobre todo a restaurar la paz, como digo, de un país atravesado por la guerra, ¿no? Entonces, llama muchísimo la atención que el estatuto retome muchísimos de los principios liberales que se basaron en la Constitución de 1857, y de hecho en su gobierno hay liberales de buena cepa que formaron parte de su gabinete. Por ejemplo, Pedro Escudero o José María Cortés y Esparza, que participaron en la redacción de la Constitución de 1857, forman parte del gobierno de Maximiliano. Y aún más, el gobierno de Maximiliano impulsa leyes juaristas que mayoritariamente despojaban a la iglesia de sus bienes. Entonces, esto empieza por de pronto a inquietar demasiado a los conservadores, porque no entienden cómo un monarca como él empieza a impulsar más y más reformas liberales para las cuales precisamente lo habían llevado, es decir, para contrarrestarlas. Pero como digo, tiene que ver con su talante liberal embebido en todas las revoluciones de mediados del siglo XIX que terminaron por compactar una personalidad como la de Maximiliano. Derivadas de este instituto están muchas obras que, como dices, bien podrían considerarse liberales, pero a mí me gustaría resaltar solamente algunas cuantas. Por ejemplo, reorganiza todo el gobierno para que funcione. Un gobierno que no está organizado es un gobierno que no funciona, y entonces Maximiliano se dedica a reformar y reorganizar todos los ministerios existentes. Maximiliano también proyectó la división del territorio nacional, o lo que quedaba ya del territorio nacional después del zarpazo de los Estados Unidos, para mejor administrarlo. Y eso es algo muy importante, porque si la Nueva España perdió esos territorios es porque no supo administrarlos, porque no supo llegar hasta allá, y porque realmente eran territorios demasiado lejanos como para ser administrados, especialmente porque no eran conocidos. Para evitar ese error histórico, empieza a organizar otra vez el país. Para evitar las fake news, ¿verdad? Y ahora que están tan de moda, crea un periódico oficial que es el Diario del Imperio. Y en el Diario del Imperio se va a expresar, se va a manifestar la política general de su gobierno, en el cual vamos a poder ver, por ejemplo, algunas acciones para regular la promulgación de leyes. Nada de que yo voy a andar promulgando y publicando leyes porque se me da la gana. Si no aparecían en el Diario del Imperio, no existían, ¿no? Otra de las cosas importantes que hace Maximiliano en términos liberales es hacer una especie como de ensayo de garantías individuales. Por ejemplo, decreta la libertad de trabajo, lo cual favorece ampliamente a los indígenas que trabajaban como peones, y durante el gobierno de Maximiliano se les declara libres, y de hecho se les extinguen sus deudas que tenían contraídas con los amos o con sus patrones. Estos mismos personajes son protegidos por las leyes de Maximiliano, pues consideran ilegal
que los hacendados castiguen corporalmente a sus trabajadores. Entonces, eso de que los metían a la cárcel porque les sacaban la lengua, o los ponían en un cepo porque no pagaban, o les daban de latigazos, está absolutamente prohibido por la legislación de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano también piensa en el sistema judicial, ¿no? Y reforma las leyes sobre lo contencioso y administrativo, sus reglamentos, sus leyes de administración de justicia, pero sobre todo los tribunales y juzgados del imperio, porque consideraba que la corrupción era un mal que había que desterrar. También Maximiliano de Habsburgo continúa con los esfuerzos emprendidos durante muchas décadas de crear un banco nacional. Creo que los primeros ensayos están por ahí de los años 30 con Lucas Alamán y el Banco de Avío, que tenían por objeto el impulsar la industria nacional, pero por todo lo que ocurre en esas 2 décadas de tragedia, pues no logra consolidarlo. Maximiliano retoma este esfuerzo, crea un barco, proyecta un tribunal de cuentas y trata de establecer el Banco de México como una institución emisora de monedas, pero sobre todo también de billetitos. Y como el emperador no se andaba con cuentos, ponía estas leyendas en los billetitos para que el que se sintiera muy chicho, pues lo pensara antes de falsificar algún billetito, ¿verdad? Era tan sistemático Maximiliano que hasta las mujeres públicas reglamentó. Maximiliano es un personaje tan ilustrado que no hay aspecto de la vida pública que escape a sus consideraciones administrativas, ¿no? Prueba de esto también es que va a ocupar el gobierno para crear la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, cuyo reglamento él también redacta de su puño y letra, ¿no? En términos educativos, expide leyes sobre la educación pública que va a ser muy criticada porque elimina la gratuidad de la enseñanza y se le vienen encima, obviamente, los liberales, pero para sorpresa de muchos, los conservadores también. No les parece que sea una muy buena ley, que digamos. Continuando con nuestros esfuerzos culturales, Maximiliano de Habsburgo se va a preocupar por la memoria nacional y expide algunos decretos para salvaguardar los archivos, pero sobre todo las bibliotecas que habían sido heredadas de los conventos de la Nueva España, continuando, como digo, con algunos de los esfuerzos emprendidos por don Lucas Alamán, que en los años 30 también intentó hacer un archivo general de la nación, del cual somos beneficiados los historiadores actuales. Estas leyes se promulgan por ahí del 16 de julio de 1864 y dice explícitamente que hay que conservar los documentos históricos como forma de salvaguardar la memoria nacional. También se preocupa por el campo. Maximiliano es un personaje que está pensando permanentemente en el campo y en materia agraria publica algunas leyes, como por ejemplo la del 1 de noviembre de 1865, que dirimía los conflictos entre pueblos en materia de tierras y aguas, o por ejemplo la del 26 de julio de 1866, que ordenaba que todos los terrenos que pertenecían a los pueblos de forma colectiva fueran adjudicados en propiedad individual a los vecinos. Y fíjense, hay algo muy interesante porque la ley dice que se deberían preferir a los pobres antes que a los ricos, a los casados antes que a los solteros, y a los que tienen una familia, ¿no? Antes bien que a los que carecían de ella. Por esta ley, que esta última del 26 de julio de 1866, pues la distribución de la tierra a los campesinos empieza a ser gratuita hasta el límite, como decían esa ley, de hasta media caballería por familia y ciertos terrenos de aprovechamiento colectivo. Entonces, hallamos en estas leyes agrarias pues, un liberalismo bien connotado y que tiene una inclinación por la preferencia, bueno, tiene una inclinación por la propiedad privada, solamente que se le atempera por el sentido común y por las tradiciones locales, y fíjese, es un gran contraste porque justamente los liberales querían hacer de los campesinos pequeños propietarios para que se convirtieran a su vez en capitalistas y pudieran impulsar la economía nacional. Entonces, es interesantísimo cómo Maximiliano impulsa esta clase de leyes que de verdad tienen un talante liberal antes que conservador. Si hubiera sido conservador, hubiera sido, por ejemplo, partidario de los grandes latifundios, cosa que no ocurrió. La administración de Maximiliano de Habsburgo es prolífica en leyes, a tal punto que en diciembre de este año del 65 envía a Napoleón 5 volúmenes gordos, con leyes, decretos y reglamentos que formaban la estructura de la administración del imperio.
¿no? Esto era para demostrar que el gobierno de Maximiliano no solamente era ilustrado, sino que estaba haciendo todo lo posible por encauzar al país dentro de la vía de las leyes. Entonces, lo que va a venir a continuación es que todas estas leyes van a causar muchas molestias, especialmente con el clero y el sector conservador, por ejemplo, en las grandes ciudades, ven que Maximiliano no les está devolviendo las propiedades que Juárez les había arrebatado, y de hecho, en Roma, el Papa Pío IX considera a Maximiliano pues un peligroso liberal. Entonces, esta cara que puso cuando le tomó la foto, así como, entonces, ¿para qué te mandamos? ¿verdad? Si no le estaba devolviendo las propiedades a la iglesia ni nada, pues realmente consideraban que le habían enviado gratuitamente. Entonces, Maximiliano, como digo, se va a meter en muchos embrollos porque va a empezar o va a seguir promulgando en el año 65 y 66 sobre todo, pues leyes que tienen que ver con los derechos del hombre, con la igualdad ante la ley, con la seguridad personal, con la propiedad individual, especialmente de los campesinos, con el ejercicio libre de culto y sobre todo de libertad de prensa. Ya se imaginarán, ya te imaginarás, cómo los conservadores se pararon de pestañas y pusieron el grito en el cielo, porque pues obviamente eso no estaba dentro de los planes. Así es que pues esto, como digo, no va a ser muy bien visto, y a finales de 1866 pues los conservadores le van a pedir de la manera más atenta pues que abdique, porque pues honestamente no les está yendo muy bien con él, y en respuesta vuelve a reiterar sus leyes en donde se restringían las horas de trabajo de los peones, en donde se rompían en las haciendas, por ejemplo, el monopolio de las tiendas de raya, en donde se abolía el trabajo de los menores de edad, en donde en algunos casos se restauraba la propiedad comunal de los pueblos, así como en tiempos de la Nueva España, se cancelaban las deudas mayores a 10,000 pesos que tenían los campesinos con los hacendados, y sobre todo pues prohibía andarles dando de latigazos. Entonces, en realidad, Maximiliano de Habsburgo, en el año del 67, pues lo único que se dedica es a estar resistiendo los embates de los liberales que se acercan cada vez más a la capital, y él decide salir a Querétaro a enfrentarlos, en donde finalmente es derrotado por la superioridad de las fuerzas, no solamente de los liberales, sino porque Napoleón III, que lo había llevado ahí, lo abandona. Entonces, el final de la historia yo creo que lo conocemos. Maximiliano de Habsburgo es juzgado por un tribunal militar, lo condenan a muerte y lo fusilan en junio de 1867. Sin embargo, hay muchas historias paralelas que podríamos seguir comentando. Y hay, por ejemplo, José Antonio, un aspecto muy importante que explicaría el avance de los liberales, ¿no? Y esto te lo pregunto a ti porque tú eres muy conocedor de la historia de este periodo, pero especialmente de lo que está en Estados Unidos. Y considerando todo lo que hemos dicho, pues yo te preguntaría, aprovechando que lo mencioné de manera muy de pasadita, ¿qué importancia tiene pues para los temas que se estudian no solamente en nuestro seminario de Historia de Texas, sino en este tema, la influencia de los Estados Unidos en la caída de Maximiliano? Mira, muy interesante. Y comienzo con una explicación que leí de la doctora Erika Pani. Y comenzando por esto, con un tema importante. La suspensión de pagos de la deuda de México es una excusa ideal para las ambiciones expansionistas de Napoleón III. Y aquí el tema es ambición expansionista de Napoleón III. Y es por esto que Estados Unidos nunca aceptó el establecimiento ni la consolidación del imperio de Maximiliano. ¿Qué pasó? Una vez terminada la guerra de secesión, la guerra civil, asume la presidencia de Estados Unidos Andrew Johnson, que fue presidente, fue vicepresidente cuando mataron a Abraham Lincoln. Entonces era el vicepresidente, sube a la presidencia, demócrata, y entonces Andrew Johnson, por supuesto que tenía los ojos muy atentos hacia México, y aquí pues, Maximiliano intentó por varios medios obtener el reconocimiento del imperio. Uno,
pues aprovechó, dijo, bueno, este señor que tengo de cónsul, Luis Arroyo, en Nueva York, pues voy a pedirle que por favor trate de entrevistarse con el secretario de Estado, que era William Seward. Y William Seward había sido gobernador de Nueva York y dijo, bueno, por ahí encuentro un camino. Por supuesto que el ministro, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, nunca lo recibió a Luis Arroyo, al cónsul. Entonces, ¿qué pasó? Pues también intentó por el otro lado el ministro de Francia en Estados Unidos, el embajador, solicitar que fuera recibido un agente especial de México, portador de una carta, para entregársela en propia mano al presidente Johnson. Por supuesto, nunca fue recibido. ¿Y qué pasó? El secretario de Estado, William Seward, expresó claramente que la presencia de un ejército francés en México que sostiene una autoridad apoyada por la fuerza y que además no fue por la libre voluntad de un pueblo, que esto fue pues, el motivo principal de la preocupación de Estados Unidos y que no estaba por ningún motivo dispuesto Estados Unidos, no, por ningún motivo, a reconocer lo indebido e impracticable. Nunca. Entonces aquí el ministro de Asuntos Internacionales de Francia le manifestó a su embajador de Estados Unidos, también luego a Charles-François Montelón, la condición, dice, bueno, vamos a poner una condición, el retiro de las tropas francesas de México, hay que hablarlo en Washington, y si nosotros retiramos nuestras tropas francesas, posiblemente ya se abran las relaciones y Estados Unidos reconozca al imperio de Maximiliano. Bueno, pues, por supuesto que Seward les contestó, espérenme, si la causa no son las tropas francesas que están en México, ni que las retiren, sino el tema es, ustedes invadieron a un territorio gobernado por un gobierno republicano y Estados Unidos, ¿sí?, no va a aceptar nunca ni va a reconocer a este imperio. Y entonces dijo, bueno, Napoleón III dijo, bueno, nosotros ofrecemos que en noviembre del 1866 el primer grupo salga, el segundo grupo en mayo de 1867 y el otro en noviembre. Y Estados Unidos les dijo, miren, Estados Unidos quiere tener una buena relación con Francia. Pero Napoleón III decía, ok, nos retiramos en 3 partes. ¿Y qué pasó? Pues dijo Napoleón III, nosotros nos retiramos y entonces entra aquí las tropas de Austria. Vamos a ser reemplazadas por las tropas austriacas y nosotros por ahí como que no sabemos, no vemos, salimos nosotros y entran los austriacos. Y Estados Unidos le avisa a Austria que si Austria mueve y quiere mandar tropas a México, Estados Unidos sí podría proceder con una guerra contra ellos. Y aquí, pues definitivamente, en lugar de que salieran en 3, pues el año siguiente salieron todos y aquí el último en salir fue el mariscal Bazaine, que es una historia importante, la del mariscal Bazaine, que hay que leerle y estudiar. Y entonces, pues aquí vemos la gran importancia y el apoyo que México y que Juárez recibió por parte de los Estados Unidos para que Maximiliano, al ver que ya no tenía ni a las tropas francesas ni austriacas, decide ir a Querétaro y desgraciadamente, pues ahí termina esto. Bueno, pero Miguel, después de este viaje al tiempo de Maximiliano, ¿cuál sería el balance
histórico que podríamos ofrecer a quienes nos ven, Miguel? Bueno, la intervención francesa y el imperio, vista por los liberales y sus herederos, pues ha sido vista como pues, una interrupción de un ascenso difícil en términos de la construcción del Estado-Nación pues, que quería ser México en el siglo XIX. La historiografía redujo todo lo importante y los eventos más importantes a la figura de Juárez y a sus proezas, ¿no? Y por esa razón, la historiografía posterior negó cualquier justificación a los conservadores, pues, tachándolos de traidores y especialmente a los promotores del imperio como José Hidalgo y Francisco de Arrangóniz. La historiografía de entonces y posterior pues concluía una cosa, pues, que el estruendoso fracaso del imperio de Maximiliano se debió fundamentalmente a dos cosas. Uno, que el imperio francés, sus armas y su ejército, pero sobre todo con su ambición expansionista, como bien dijiste, infundió vida a un proyecto que nació muerto. Y dos, que Maximiliano fue contrario a los intereses locales y de sus aliados conservadores, cosa que hemos visto que a lo mejor no es tan cierto. No obstante, la figura de Maximiliano ha quedado en el centro de la polémica como figura trágica, inocente, digna del melodrama, conveniente para una novela. Pues yo creo que su figura y su gobierno pues, no fueron más que pues, un paréntesis entre dos oposiciones históricas más grandes que venían enfrentándose desde hacía décadas y que culminó con el triunfo de la República. Y yo diría que contrario a lo que se piensa, como que hemos visto, pues el imperio Maximiliano contribuyó a la construcción del Estado mexicano, enfrentó los mismos problemas, intentó darle solución, incluso innovó en los mecanismos legales y gubernamentales para insertar a México en el progreso, buscó alianzas diplomáticas, como por ejemplo su primo Pedro II en Brasil, afianzó la autoridad civil sobre la eclesiástica con estos decretos, modernizó la administración y trató de reestructurar la hacienda pública pues, para salvar los eternos compromisos que tenían a México al borde de la neurosis, la deuda externa y los gastos del ejército devoradores de una hacienda pública siempre vacía. Así es que, pues bien mirado, el imperio de Maximiliano persiguió fines más o menos similares a los de sus antecesores republicanos por una razón muy sencilla, que también es una ironía. El emperador salió más liberal que los liberales juaristas. Sí. Los medios de los cuales hicieron uso, los conservadores no fueron los más apropiados a la luz de la historia. Esto es ver la invasión francesa y a la monarquía impuesta por las armas como algo benéfico, ¿no? Y lo benéfico sería consolidar lo que desde años perseguían los gobernantes mexicanos desde Iturbide hasta Santana, un México hecho nación. Así es que, pues ese es nuestro balance historiográfico sobre Maximiliano. Yo invitaría a nuestros amigos a que no se queden con esto. Si quieren profundizar más sobre el tema, les recomiendo ampliamente el libro de Martín Quirarte, Historiografía sobre el Imperio de Maximiliano, el clasiquísimo de Ponte Corti, Maximiliano y Carlota, el reciente de Maximiliano escrito por Carlos Díaz Tello, por cierto, nieto de Porfirio Díaz, o si les gusta el chisme chingüengüenchón, ahí está Maximiliano Íntimo, publicado ¿por quién? Por la UNAM, ¿por quién más? Y si no les gusta la historia, pues les recomiendo ampliamente Juárez y Maximiliano, escrito por el autor austriaco Franz Werfel, o el clasiquísimo de clasiquísimos, Noticias del Imperio de don Fernando del Paso. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran sugerirnos para los jueves de seminario, les invitamos cordialmente a que nos escriban al correo del seminario de Historia de Texas, historiatx@unamsa.edu, historiatx@unamsa.edu. Pues por mi parte es todo. José Antonio, muchísimas gracias. Amigos, nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por atendernos. Listo, amigo. ¿Podemos hablar? Ya podemos hablar. Eso, salió muy